Hablemos de una de las frutas más, no sé, más humildes y omnipresentes del mundo, el plátano. Siempre está ahí. Siempre está ahí, en el supermercado, en el frutero, pero ¿y si te dijera que el plátano que todos comemos es, en cierto modo, un impostor? Uf, Y que un asesino invisible, que ya lo aniquiló una vez, en tiempos de nuestros abuelos, ha vuelto, y esta vez parece que no tenemos un plan B. es que el tema tiene miga, porque es una paradoja total. Hoy vamos a desgranar unos textos fascinantes que cuentan la historia secreta de esta fruta. Y la paradoja es esta. El plátano que conocemos, la variedad Cavendish, es un clon. ¿Un clon? Sí. Cada plátano que se vende en el mundo es genéticamente idéntico a todos los demás. Suena a ciencia ficción, de verdad. Pero es una realidad agrícola. Y el dato clave es que este plátano sustituyó a una variedad anterior, la Gros Michel, La Big Mike. o Big Mike, exacto, que según describen los textos era más grande, más cremosa y con un sabor, mucho más intenso. ¿Y desapareció? Desapareció. La aniquiló una enfermedad. Así que nuestra misión hoy es entender cómo pasó eso, para comprender por qué el plátano que tenemos ahora mismo en la cocina podría tener los días contados. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Para empezar, hay detalles básicos que ya de por sí a mí me han volado la cabeza. La planta del plátano no es un árbol. No, no lo es. Es la hierba más grande del mundo. ¡Increíble! Y la fruta, técnicamente hablando, es una baya. Pero más allá de la botánica, lo que define toda esta historia, el nudo de la cuestión, es cómo se reproduce. Que no tienen semillas. Eso es. Los plátanos que compramos no tienen esas semillitas negras y duras que sí tienen las variedades silvestres. Son estériles. Espera, a ver. Si son estériles y no tienen semillas, ¿cómo demonios consiguen los agricultores más plátanos? Pues de una forma casi artesanal, diría yo. No se plantan semillas, se clona la planta. Se clona. Sí. De la base subterránea de la planta madre, que se llama cormo, crecen unos brotes, como unos hijos, ¡Ah! y que se llaman hijuelos. Los agricultores simplemente cortan uno de esos hijuelos y lo plantan en otro sitio. Y de ahí crece una planta nueva que es genéticamente idéntica a la anterior. Entiendo lo de separar el hijuelo, pero me parece increíble que toda una industria global, multimillonaria, se base en un método que parece casi de jardinería casera. No, es que Nadie pensó en los riesgos de poner todos los huevos en la misma cesta genética. al principio no. De hecho, no lo veían como un riesgo, sino como la solución perfecta. Es el sueño del capitalismo moderno aplicado a la biología. La uniformidad total. La uniformidad total. Todos los plátanos tienen el mismo tamaño, el mismo sabor, maduran al mismo ritmo, caben perfectamente en las mismas cajas. Es un producto predecible y eficiente. Claro, la eficiencia por encima de todo. Exacto. Pero es una pesadilla evolutiva. Hemos creado un organismo perfecto para el mercado, pero le hemos quitado cualquier capacidad de defenderse. Claro. Es como fabricar millones de soldados idénticos que tienen todos la misma y única debilidad. Si encuentras la forma de derrotar a uno, Has derrotado a todos. a todos. Y eso es exactamente lo que le pasó a su predecesor, al famoso Gros Michel, que desapareció de los supermercados allá por 1960 por una plaga, ¿verdad? Por un hongo llamado Fusarium, que causa la enfermedad conocida como el mal de Panamá. Atacó a un clon y como todos eran iguales, los aniquiló a todos. Una lección que, como veremos, parece que no hemos aprendido del todo. El libro empieza rompiendo el mito más básico de todos, y a mí esto me costó asimilarlo. El plátano no crece en un árbol. No, rotundamente no. Si no es un árbol, ¿qué es esa planta enorme que todos tenemos en la cabeza? Pues es, y esto es lo que choca, la hierba más grande del mundo. Una hierba. Una hierba gigante. Lo que parece un tronco es en realidad un pseudotallo. No es más que un amasijo superdenso de hojas enrolladas unas sobre otras. La planta de verdad vive bajo tierra. Vaya. El mito del árbol es tan fuerte que, hasta en el musical South Pacific del 49, había una canción que hablaba de coger plátanos de un árbol. Algo que es literalmente imposible. Y la fruta, botánicamente, tampoco es lo que parece.
El libro dice que un botánico la describió como una baya coriácea. Suena fatal, ¿verdad? Un poco. Pero es preciso. Técnicamente es una baya, porque nace de una flor con un único ovario. Y las semillas, bueno, los restos de semillas están dentro. Lo de coriácea viene por la piel, que es dura como el cuero. Entendido. O sea, una baya gigante que nace de una hierba gigante. Vale. En el súper siempre vemos dos tipos, el plátano de postre, el amarillo, y el plátano macho. Esa es la gran división. Esa es la gran división en Occidente, ¿sí? Para nosotros es muy simple. Uno se come crudo y el otro se tiene que cocinar. Claro. Pero a escala global, esta distinción es casi irrelevante. En el sudeste asiático, de donde viene, hay cientos de variedades. ¡Cientos! Y esa división, pues, no tiene ningún sentido. Ya que estamos desmontando mitos, ¿qué me dices de esos hilos que a veces molestan al pelarlo? Ah, los hilos. Y lo de que son radioactivos. Pues mira, los hilos son simplemente haces de floema. Son como las venas de la fruta, que transportan los nutrientes. Se pueden comer sin problema. Aunque no apetezca mucho. Exacto. Y lo de la radioactividad, eso es un bulo científico divertidísimo. Es verdad que tienen potasio, y una parte mínima del potasio del universo es el isótopo potasio 40, que es radioactivo. Ajá. Pero la cantidad es tan pequeña que tendrías que comerte 10 millones de plátanos de golpe para que te hiciera algo. Es más una curiosidad que otra cosa. O sea que no me van a salir superpoderes. Qué pena. Lo que sí me vuela la cabeza es lo que cuenta el libro sobre las variedades. Dice que hay más de 1000, pero que aquí solo vemos una. Y que los plátanos originales eran incomestibles. Rompería los dientes a este monopolio. Esa es la clave de todo. Los plátanos silvestres originales están llenos de semillas duras como piedras. El milagro ocurrió hace miles de años, cuando agricultores anónimos encontraron híbridos naturales entre dos especies, Musa acuminata, que daba el dulzor, y Musa balbiciana, que aportaba, digamos, la resistencia. ¿Y esos híbridos? Esos híbridos, por un capricho genético, eran estériles. No producían semillas. Para entender cómo hemos llegado aquí tenemos que ir a los orígenes. Yo siempre pensé que venía de Sudamérica. Es un error muy común, sí, pero no. El origen del plátano domesticado está en la ciénaga de Cook, en Nueva Guinea. ¿Nueva Guinea? Ahí es donde la arqueología ha encontrado la primera evidencia de su cultivo, de hace casi 7000 años. Ese es el verdadero lugar de nacimiento del plátano que comemos. De un humedal en Nueva Guinea al mundo entero. ¿Cómo fue ese viaje? Fue un viaje lentísimo de milenios. De Nueva Guinea saltó a Filipinas, al sudeste asiático. Llegó a la India, donde los soldados de Alejandro Magno lo vieron en el siglo IV a.C. Alejandro Magno. Sí, el filósofo griego Teofrasto, que iba con ellos, lo describió. Dijo que era una planta con hojas como alas de pájaro y un fruto notable por la dulzura de su jugo. Y creo que los romanos también supieron de él, ¿no? Sí, Plinio el Viejo escribió que era la comida favorita de los sabios de la India, y esa anécdota mucho después inspiró a Linneo a llamarlo Musa sapientum. Fruta de los sabios. Qué manito. Muy poético. Desde la India, los comerciantes árabes fueron clave, lo llevaron por el Índico hasta la costa de África. Y de ahí cruzó el continente. Y el salto final a Europa y América. Marineros portugueses lo encontraron en África Occidental en el siglo XV y lo llevaron a las Islas Canarias. Ah, claro. Allí montaron las primeras plantaciones a escala europea que siguen siendo importantísimas. Y de Canarias a América. Se dice que fue un fraile español, Tomás de Berlanga, quien llevó los primeros a la española en 1516. Y una vez en América, ¿qué papel tuvo? ¿Se convirtió en un cultivo estrella? ¿Qué va? Al principio tuvo un papel muy humilde. Se convirtió en una fuente de calorías barata y fácil para alimentar a los esclavos en las plantaciones de azúcar. Vaya cambio de estatus. Y además, sus hojas enormes daban una sombra perfecta para proteger cultivos mucho más valiosos, como el café o el cacao. Pasó de ser un fruto de sabios a un recurso práctico en la brutal economía colonial. Es un cambio radical, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento pasa de ser eso a ser la superestrella global que es hoy? Me imagino que la tecnología tuvo mucho que ver. Todo que ver. Durante siglos fue una rareza en Europa y Norteamérica. El problema era la logística, claro. Madura muy rápido. La revolución llegó en el siglo XIX con 3 cosas. Barcos de vapor. Más rápidos. El ferrocarril, para llevarlo al interior. Y sobre todo, la refrigeración.
Poder controlar la temperatura en las bodegas de los barcos lo cambió todo para siempre. Y una vez que puedes llevarlo a cualquier parte, tienes que convencer a la gente de que lo compre. Las campañas de marketing que describe el libro son alucinantes. Son un caso de estudio de manual. A principios del siglo XX, las grandes compañías fruteras lanzaron campañas masivas para posicionar el plátano no como algo exótico, sino como un superalimento. Esencial. Esencial. La comida perfecta para los niños, para deportistas, para enfermos. El mensaje caló tan hondo que en 1931 la Asociación Médica Americana lo declaró, oficialmente, parte esencial de la dieta. Un triunfo del marketing. Y de esa popularidad masiva nacen recetas que hoy son íconos. El libro destaca dos de Estados Unidos, el banana split y el banana bread. Sí, y sus historias reflejan muy bien esa integración en la cultura. El banana split nació en 1904 en la fuente de sodas de una farmacia. ¿De una farmacia? Sí. Es curioso porque refuerza esa idea de producto saludable, casi medicinal, ¿no? Aunque luego se convirtiera en un postre súper indulgente. Totalmente. Y el banana bread, su historia es muy distinta. Mucho más pragmática. Las primeras recetas aparecen en los años 30, en plena Gran Depresión. Fue una solución al problema de qué hacer con los plátanos que se ponían demasiado maduros. Para no tirar comida. Exacto. En una época de austeridad brutal, tirar comida era impensable. El pan de plátano nació de la pura necesidad. Es fascinante. Un mismo producto genera un postre de la abundancia y otro de la escasez. Pero, como decías antes, esta visión del plátano como postre es muy occidental. Totalmente. Mientras aquí se consolidaba como fruta dulce, podríamos añadir el banoffee pie, que es una tarta inglesa de los 70. Riquísima. Riquísima. Pues mientras, en la mayor parte del mundo su papel es otro. Es un alimento básico. En Uganda, el matoke, un puré de plátano verde, es el plato nacional. En el sur de la India se usa en curries salados. Vaya. Y en todo el sudeste asiático, el plátano frito, el goreng pisang, es una de las comidas callejeras más populares. Esto nos demuestra la increíble versatilidad de la planta, más allá del Cavendish. Para entender la crisis de hoy, creo que tenemos que entender cómo se montó todo este imperio. Cómo llegó ese primer plátano, el Gros Michel, a ser una fruta global. La historia que cuentan estos textos se las trae. Totalmente. Es una mezcla de visión empresarial y una brutalidad que hoy nos parecería impensable. Empieza a finales del siglo XIX. Unos cuantos empresarios estadounidenses, como Lorenzo Dow Baker o Andrew Preston, vieron una oportunidad de negocio en llevar esa fruta exótica de Centroamérica a Estados Unidos. Pero el personaje clave, el que de verdad construyó el imperio, fue un hombre llamado Minor C. Keith. Su historia es de película. De verdad, él tenía el encargo de construir el ferrocarril de Costa Rica, desde la capital, San José, hasta la costa del Caribe. Una obra titánica. Una locura, a través de una selva impenetrable y mortal. Fue una auténtica carnicería. Los textos hablan de que por cada traviesa que se colocaba, moría un trabajador. Miles y miles de personas. ¡Qué barbaridad! Incluyendo los propios hermanos de Keith. Murieron de malaria, fiebre amarilla, mordeduras de serpiente, pero él lo consiguió. Y a cambio de terminar ese ferrocarril, el gobierno de Costa Rica le hizo una oferta que no podía rechazar. Le dieron una cantidad de tierra absurda, ¿no? Absurda. Le entregaron 800.000 acres, que son unos 3.200 kilómetros cuadrados, de tierra a lo largo de las vías del tren. Madre mía. Y muy importante, libre de impuestos durante 99 años. Una concesión increíble. Increíble. ¿Y en esa tierra qué plantó? Plátanos Gros Michel. Y no solo plantó plátanos, creó un estado dentro de otro estado. Exactamente. Su compañía, que acabaría fusionándose para crear la United Fruit Company, hoy chiquita, no solo cultivaba, construyó pueblos enteros para sus trabajadores, puertos, líneas de telégrafo, e inventaron algo que lo cambió todo: el transporte refrigerado. La Gran Flota Blanca. La Gran Flota Blanca, eso es. Crearon una flota de barcos pintados de blanco para reflejar el sol, que podía llevar la fruta a miles de kilómetros sin que se pudriera. Y esto fue un antes y un después. De repente, una fruta tropical que era un lujo exótico se convirtió en algo más barato en Nueva York que las manzanas locales. Sí, fue una revolución en la dieta de la gente. Fue una de las claves, sin duda. Pero según los textos, la verdadera revolución fue el marketing. Convencieron a una nación que comía manzanas y peras de que una fruta extraña de Centroamérica era un alimento básico.
casi medicinal. Casi medicinal, perfecto para los niños. La logística fue el cómo, pero la psicología fue el porqué del boom. Y aquí es donde la historia se pone muy oscura. Porque ese control total sobre la tierra, la logística y, al final, la política, es el origen del término república bananera. Un término acuñado por el escritor O. Henry, precisamente para describir estos países donde el gobierno era, en la práctica, un títere de las compañías fruteras. Hay un pasaje en los textos que me dejó helado, donde se describe cómo la gente de la zona apodaba a la United Fruit Company el pulpo. El pulpo. Porque sus tentáculos llegaban a todas partes. Y el poder no era solo económico. El patrón era muy claro. Cuando los trabajadores locales, que vivían en condiciones terribles, pedían mejores salarios, las huelgas eran tachadas de comunistas. Y eso servía de pretexto para que el gobierno de Estados Unidos interviniera, a veces directamente con la CIA o los marines, para proteger los intereses de sus empresas. O sea, no era solo vender fruta. No, era un proyecto geopolítico que moldeó el destino de naciones enteras. Cuesta asimilarlo, pero miles de personas murieron en la construcción de ese imperio para que en Occidente pudiéramos comer plátanos baratos. Te hace mirar el frutero de otra manera, desde luego. Totalmente. Y mientras este imperio de el pulpo crecía sin control, un enemigo silencioso e invisible avanzaba por debajo de la tierra, el mal de Panamá. El hongo del que hablábamos antes. Imagina un asesino que puede vivir en el suelo durante décadas, esperando. ¡Qué horror! Una vez que entra por las raíces de la planta de plátano, es como un veneno que bloquea su sistema vascular. La ahoga desde dentro, las hojas se vuelven amarillas y la planta muere. Y no se puede quitar del suelo. Y lo peor de todo, no puedes erradicarlo del suelo. La tierra queda contaminada para siempre para esa variedad de plátano. ¿Y cuál fue la estrategia de las compañías? ¿Investigar una cura? No. Al principio hicieron algo mucho más expeditivo. Simplemente abandonaban las plantaciones infectadas, se adentraban más en la selva, talaban una nueva extensión de terreno virgen y volvían a plantar. O sea, una estrategia de tierra quemada. Exacto. Era más barato destruir la selva que invertir en ciencia. Pero el hongo era más rápido que ellos. Implacable. Se extendía a través del agua de riego, de la tierra pegada a las botas de los trabajadores, en las herramientas. Para los años 50, la situación era ya insostenible. El Gros Michel estaba contra las cuerdas. Totalmente. Y para 1960 se le declaró comercialmente extinto. La industria del plátano, un negocio de miles de millones, estaba al borde del colapso total. ¿Una crisis existencial en toda regla? ¿Y qué hicieron? ¿Cerrar el chiringuito? Encontraron una solución de último minuto, casi un milagro. Llevaban años buscando en sus colecciones botánicas alguna variedad que pudiera resistir. Ajá. Y encontraron una, originaria de Asia, que parecía inmune a esa cepa específica del mal de Panamá. Una específica, ojo. Eso es. No era tan sabrosa ni tan resistente para el transporte como el Gros Michel, pero sobrevivía. Era la Cavendish. El plátano que comemos hoy. La transición debió de ser un caos. Pues fue sorprendentemente discreta. Uno de los puntos que destacan los textos es que se hizo de forma tan rápida y silenciosa que la mayoría de los consumidores ni se enteraron. ¿No se dieron cuenta? No. Un día compraban un Gros Michel y al poco tiempo, sin que nadie dijera nada, estaban comprando un Cavendish. La industria se había salvado por los pelos. Se salvaron, sí, pero fue como cambiar de barco en mitad de una tormenta para subirse a una copia exacta del que se acababa de hundir. Buena analogía. Porque el Cavendish al final del día tenía el mismo defecto de fábrica que el Gros Michel, ¿no es así? Exacto. También es un clon, un monocultivo genéticamente uniforme. Y aquí es donde la historia da un giro dramático y se repite, conectando directamente con la amenaza que mencionábamos al principio. El asesino ha vuelto, pero con un disfraz nuevo. Precisamente, una nueva cepa del mal de Panamá, mucho más agresiva, ha surgido en Asia. Se la conoce como raza tropical 4 o TR4. TR4. Y esta nueva cepa no solo ataca las variedades que ya eran vulnerables, sino que también ataca y mata al Cavendish. La inmunidad que lo salvó hace 60 años ya no sirve de nada. Los textos la describen como el cáncer del banano en China, por su capacidad de destrucción. Y ya no está solo en Asia. No, ese es el gran temor. Ha ido saltando de continente en continente. Ya ha llegado a Pakistán, a Filipinas, a Mozambique. Y a América. Y hace muy poco saltó la última barrera. Se detectó en Colombia y en Perú, en el corazón de la producción bananera de América Latina, de donde vienen la mayoría de los plátanos que consumimos. O sea que ya está aquí. Ya está aquí.
Los expertos creen que es solo cuestión de tiempo que se extienda por toda la región. Es que es fascinante y aterrador a la vez. Estamos reviviendo la misma historia, la misma crisis que aniquiló al plátano de nuestros abuelos. Pero hay una diferencia crucial. Una diferencia que lo cambia todo. Cuando el Gros Michel cayó, el Cavendish estaba allí, esperando entre bastidores. Era el plan B. Era un sustituto imperfecto, pero era un sustituto. Ahora mismo, no hay un Cavendish 2.0 a la espera. No hay una variedad comercialmente viable que sea resistente al TR4 y que pueda reemplazarlo de la noche a la mañana. Estamos al borde del mismo precipicio. Los investigadores están trabajando a contrarreloj en dos frentes principales. ¿Cuáles son? Por un lado, la ingeniería genética. Intentar modificar el ADN del Cavendish para introducirle genes de resistencia, bien de otras variedades de plátano o incluso de otros organismos, para que pueda defenderse del hongo. Un transgénico. Un transgénico, sí. Por otro lado, está el cruce tradicional, que es mucho más lento. ¿Y eso en qué consiste? Pues en intentar cruzar el Cavendish con variedades silvestres, que son plátanos incomestibles, llenos de semillas duras como piedras, pero que tienen resistencia natural a la enfermedad. Para conseguir un híbrido. El objetivo es conseguir un híbrido que sepa bien, viaje bien y, lo más importante, que no muera. Suena a una carrera contra el tiempo. Y ambas soluciones, sobre todo la primera, plantean preguntas que van más allá del laboratorio. Absolutamente. Y esto nos lleva a la reflexión final que proponen estos textos, que es muy provocadora. Nos obliga a mirar más allá de la biología y la economía y a pensar en nuestra propia psicología como consumidores. La pregunta del millón. Si los científicos, ya sea por ingeniería genética o por hibridación, consiguen crear un nuevo plátano que sobreviva al TR4, ¿estaremos dispuestos a comerlo? Aceptamos el cambio del Gros Michel al Cavendish sin pestañear, en gran parte porque la industria se aseguró de que no nos diéramos ni cuenta. Fue un cambio sutil. Claro. Pero, ¿estamos preparados para aceptar conscientemente un cambio de nuevo? Sobre todo si la solución a esta crisis de la naturaleza viene de un laboratorio, si en la etiqueta pone modificado genéticamente. Nos obliga a confrontar la idea que tenemos de la comida natural. Creemos que comemos una fruta que viene directamente del árbol, o de la hierba en este caso, pero la historia del plátano demuestra que es el resultado de un siglo de intervención humana, de clonación y de logística global. Exacto. Quizás el próximo paso en esa intervención sea inevitable para mantenerlo en nuestra mesa. Una pregunta que, como decías, va mucho más allá del plátano. Cuadernos de conversaciones.